Muy buenos días, ok, vamos a avanzar, tema número 5, sé que es un libro y dice el tema 5, Jesús ora con mucha tristeza. El relato bíblico encontramos Lucas 22, 39 al 52. Vamos a hacer lectura aquí en nuestro libro. Dice, Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo, ore para que pueda soportar las dificultades que tendrá. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios, Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, dice, ¿no? Sino lo que tú quieres. Entonces ahí el Señor Jesucristo estaba orando, ¿no? Y el Señor dice, ¿no? Que Padre, dice, ¿no? Que cómo deseo que me libre de este sufrimiento, dice, ¿no? Entonces Jesús también dice, no, pero yo no quiero que yo, dice, no, que yo quiero, ¿no? Lo que suceda, lo que yo quiero, dice, no, sino que sea tu voluntad, dice, ¿no? Entonces, y así estaba orando con tristeza. Pero cuando Jesús terminó de orar, dice que regresó a donde estaban los discípulos. Y los discípulos dice que lo encontraron durmiendo, porque Jesús le dijo, no, quédense acá y ore también a usted. Ustedes tienen que orar también para que no venga dificultades, dice, ¿no? Entonces cuando llegó ahí dice que estaban durmiendo los discípulos. Entonces le dijo, ¿por qué duermen? Levántese y ore para que pueda soportar las dificultades que sucedan. Entonces ahí vemos, ¿no? Jesús estaba hablando todavía, ¿no? Estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venía muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso me traiciona a mí? El Hijo del Hombre. Lo que había llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús le dijo, ¿por qué ha venido con cuchillo y palo? Como si yo fuera un ladrón, le dice, ¿no? Y todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él le mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Es verdad, como dice, ¿no? que muchas veces el diablo nos utiliza a nosotros para decir o para murmurar, para criticar a las personas. Entonces, de la misma manera, aquí vemos, ¿no? que Judas lo traicionó a Jesús con un beso. ¿Ok? Continuamos. Ya ahí dice, vemos cuánto ha comprendido. Escoge y escribe la respuesta correcta. Dice, ¿no? Y saliendo, dice la pregunta, saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Dice, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos una rayita para completar y sus discípulos también lo siguieron. Ahí tenemos la respuesta, inciso A, ¿no? Inciso A dice uva, inciso B, palma, inciso C, olivo. Uno de estos incisos hay que poner la respuesta ahí. ¿Ok? Uno de esos hay que poner ahí. Continuamos. Dice, pregunta número 2. Jesús dijo a su discípulo, tenemos que completar también, y no se duerma. Dice, no, y no se duerma. Ahí tenemos 3 incisos también y la respuesta poner ahí. Uno de incisos hay que poner ahí. ¿Ok? Falso o verdadero. Dice, no, Jesús oró. Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Falso o verdadero? Entonces, si es falso, hay que encerrar. Si es verdadero, hay que encerrar. Entonces, uno de esos hay que encerrar. ¿Falso o verdadero? De la misma manera, número 2 dice, y era su sudor como grande gota de agua que caía hasta la tierra, dice, ¿no? Está en la Biblia 22, Lucas 22, 44.
Si es falso, encerramos falso. Si es verdadero, encerramos verdadero. ¿Ok? Continuamos. Responde, dice, ¿no? Luego de la cena, ¿a dónde se fue Jesús con su discípulo? ¿A dónde se fue? ¿No? Ahí va a poner su respuesta. ¿Ya? ¿Dónde encuentra? Ahí está el versículo, ¿no? En Lucas. No, al principio está, ¿no? El versículo. ¿Qué le pidió Jesús a su discípulo? ¿Qué le pidió? Ahí también va a poner la respuesta. ¿Qué cosa estaba pidiendo Jesús a su Padre Celestial respecto a su muerte? También, ¿no? Todo está en la Biblia. Ok, ahora número 4 dice, ¿cómo cree que Jesús se sentía? Hay 4 caritas, ¿no? Ahí ustedes tienen que hacer solamente uno. ¿Será carita feliz? ¿Será carita que está enojado? ¿Será carita que está llorando? ¿O será carita que está asustado? ¿Ok? Versículo clave tenemos ahí, no, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Dice, no, porque no se haga lo que yo quiero, sino lo que quiera tú. Mateo 26:39. Continuamos, desarrollamos nuevas habilidades. ¿Ok? Ordena la siguiente palabra en los cuadros para formar el crucigrama. Ya, ahí tenemos las palabras, ¿no? Tristeza, voluntad, ángeles, sudor, sangre, tentación, discípulo, rodilla, padre, olivo. Entonces ahí tenemos que rellenar este crucigrama, ¿no? Por ejemplo, en número 1, ahí está, ¿no? Tristeza. Ahí, así sucesivamente, vamos a completar todo, ¿ok? Continuamos, ya abrazamos la verdad. ¿Qué es lo más importante de la historia? Tenemos 5 cuadritos ahí, ¿no? Los conceptos más importantes de la historia son número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Entonces, tiene que leer eso y lo pone su respuesta donde está la pregunta. ¿Qué es lo más importante de la historia? ¿Ok? Continuamos en comunidad. Entonces, en comunidad, comprendemos el significado de la sinceridad. ¿Ya? Observamos. Dice, estas imágenes hablan sobre lo que sucede cuando no somos sinceros con respeto y quiénes somos o cómo nos sentimos. Describe lo que cada una de ellas expresamos o representa. Hay 3 imágenes, ¿no? Ahí tenemos primera imagen, ¿no? Tiene que ver y observar qué es lo que está, ¿no? Qué es lo que ve ahí y escribir ahí, ¿no? También acá, qué es lo que vemos, tiene que observar bien y escribir, ¿no? Y también acá tenemos y escribir, ¿ok? Recordamos el valor, dice, ¿no? Ser sincero es no tener fingimiento o segunda intenciones. Al actuar así nos volvemos confiables y la gente se siente segura a nuestro lado. ¿Ok? Continuamos, ¿no? Ahí, actividad en clase. Pensamos en forma crítica. Escribe B o F según si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Número 1 dice, no es tan importante ser sincero, siempre se sienta bien. Ahí vas a poner su respuesta si es falso o verdadero, ¿no? Número 2 dice, Jesús no quería que supiera quién era Él. Entonces ponga ahí su respuesta si es falso o verdadero. Número 3 dice, ser sincero no hace personas confiables. Ponga ahí falso o verdadero. Número 4 dice, el valor de la escultura con cera era mayor que la sin cera. Falso o verdadero. Para ser sincero, debo hablar con la verdad, con respecto a quién soy y cómo me siento. Entonces ahí ponga su respuesta falso o verdadero. ¿Ok? Ese es el trabajo. ¿Ok? Ahí tenemos vocabulario. Dice, no busca el significado de esta nueva palabra. ¿Ya? Esto tiene que, ¿no?, buscar en su diccionario qué significa fingimiento, disimular, escultura, confiable. Entonces eso tiene que copiar, ¿no?, en su cuaderno. En casa o comunidad, dice, ¿no?, investiga cuáles son algunas razones que llevan a la persona a no ser sincero con respecto a sí misma y sus sentimientos. Entonces ahí vas a poner con tu propia palabra.
ya ahí en ese cuadrito, ¿no? Ponga con su propia palabra. Y el último también aprendemos más, dice, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El trabajo que va a hacer, ¿no? Con la ayuda de tu papá o tu mamá, ¿no? Y al último tiene que poner firma, ¿no? Firma de padre o tutor y la fecha, en qué fecha lo hiciste. ¿Ok? Bendiciones, entonces espero que se encuentre bien y cuídense.